En este preciso instante, el universo se extiende a lo largo de 93.000 millones de años luz. Contiene más estrellas que granos de arena hay en todas las playas de la Tierra. Las matemáticas dicen que las civilizaciones deberían estar por todas partes. El silencio dice lo contrario. Esta noche, seguiremos la única pregunta de la que físicos, astrónomos y filósofos no han logrado escapar en más de 70 años. ¿Por qué nadie, allá afuera, responde? Visitaremos el muro invisible que quizá esté apagando a toda especie inteligente en la galaxia. El bosque oscuro en el que las civilizaciones se esconden aterradas. Y el descubrimiento que podría significar que ya se nos está acabando el tiempo. Si alguna vez miraste el cielo y te sentiste pequeño, hacías bien en sentirlo así. Si este tipo de viaje es el que te gusta emprender, quédate con nosotros, porque hay muchas más rutas cósmicas esperándote por aquí. Toma aire, respira hondo. Vamos a entrar. Era una tarde cualquiera de verano en 1950 y un grupo de las mentes más brillantes de Estados Unidos se sentó a almorzar en Los Álamos, Nuevo México. Entre ellos estaba el físico nuclear Enrico Fermi. También Edward Teller, Herbert York y Emil Konopensky. No estaban hablando del espacio aquel día. La conversación comenzó con una caricatura de una revista, un chiste sobre platillos voladores que robaban cubos de basura. Todos rieron. Entonces Fermi se quedó en silencio. En algún punto entre la sopa y el plato principal, preguntó, casi de manera casual, 4 palabras que nunca han abandonado del todo a la ciencia desde entonces. ¿Dónde está todo el mundo? Sus colegas supusieron que seguía siendo parte del chiste. No lo era. En ese instante, Fermi había hecho algo mentalmente que casi nadie más en aquella sala alcanzó a notar. Había corrido los números en su cabeza, y los números no cuadraban. He aquí el problema planteado con palabras simples. Nuestra galaxia tiene aproximadamente 10.000 millones de años. Alberga más de 100.000 millones de estrellas. Los científicos saben hoy, confirmado mediante observación directa, que al menos una de cada 4 de esas estrellas posee un planeta rocoso en la zona donde el agua líquida puede sobrevivir. Eso nos da entre 25.000 y 50.000 millones de mundos potencialmente habitables en nuestra galaxia, tan solo. Ahora bien, incluso si la vida surgiera únicamente en uno de cada millón de ellos, seguirían siendo decenas de miles de civilizaciones. Y si aunque fuera un puñado de esas civilizaciones se hubiese adelantado apenas unos pocos millones de años, un parpadeo en tiempo cósmico, habrían tenido más que suficiente tiempo para extenderse a lo largo de toda la galaxia. Una civilización que se desplazara solo al 1% de la velocidad de la luz podría alcanzar cada sistema estelar de la Vía Láctea en menos de 10 millones de años. 10 millones de años suenan enormes, pero la galaxia tiene 10.000 millones de años de edad. Es como tener casi 17 meses para cruzar caminando una sola habitación. Entonces, ¿a dónde se fueron todos? Durante décadas, esa pregunta permaneció guardada en un cajón. Los científicos tenían preocupaciones más inmediatas. La tecnología para buscar señales seriamente apenas existía. Y la idea de rastrear civilizaciones alienígenas se consideraba marginal, el tipo de cosa en la que la gente seria no gastaba dinero de investigación. Entonces algo cambió. En 1995, los astrónomos confirmaron el primer planeta orbitando otra estrella, y luego otro, y luego cientos, y luego miles. Hoy, la cuenta confirmada sobrepasa los 5.500, y decenas de miles más esperan verificación final. Cada planeta nuevo que se encuentra vuelve el silencio más ruidoso. Una encuesta de científicos publicada en una importante revista de astronomía reveló que más del 87% de los investigadores en campos relevantes creen que alguna forma de vida extraterrestre existe, allá afuera. Más del 67% coincidió en que la vida inteligente es real en algún rincón del cosmos. Esos no son números marginales. Son las convicciones de trabajo de la comunidad científica dominante. Y aún así, ninguna señal confirmada, ninguna visita confirmada, ningún rastro confirmado de nada.
Algunos investigadores comenzaron a decir en voz baja que el silencio mismo podría ser el dato más importante en la historia de la ciencia. Porque si el universo es tan fértil en posibilidades como las matemáticas sugieren, y nada responde, algo debe estar deteniéndolos. Ese algo tiene nombre. Y cuanto más de cerca lo observan los científicos, menos cómoda se vuelve la respuesta. Pero antes de llegar ahí, necesitamos comprender cuán precisa, y cuán extraña, es en realidad la matemática detrás de este silencio. Porque los números no solo sugieren que la vida debería existir allá afuera. Sugieren que debería ser imposible que estemos solos. En 1961, un joven astrónomo llamado Frank Drake se paró frente a una pequeña reunión en un observatorio de radio en Green Bank, Virginia Occidental. Escribió una ecuación en un pizarrón. 7 variables multiplicadas entre sí. El resultado debía estimar cuántas civilizaciones inteligentes en nuestra galaxia están activas ahora mismo, enviando señales, construyendo cosas, mirando al mismo cielo al que nosotros miramos. Cuando Drake corrió los números con estimaciones aproximadas, la respuesta aterrizó en algún punto entre 1000 y 100 millones de civilizaciones en la Vía Láctea. 100 millones, en una sola galaxia. Entre las aproximadamente 2 billones de galaxias que forman el universo observable. La ecuación de Drake ha sido criticada muchas veces. Algunas de sus variables son profundamente inciertas. Todavía no sabemos con exactitud cuán frecuentemente la vida comienza en un mundo que podría sustentarla. No sabemos cuántas veces los organismos simples se convierten en complejos. Y definitivamente no sabemos cuánto dura una civilización tecnológica antes de volverse silenciosa. Pero aquí está la parte que no suelta. Incluso si recortas cada estimación generosa, incluso si asumes que la vida es 10.000 veces más rara de lo que Drake pensó, incluso si reduces el tiempo de vida promedio de una civilización a unos pocos miles de años, aún así terminas con números que sugieren que debería haber señales detectables dentro del alcance de nuestros telescopios. Y hemos estado escuchando. Desde 1960, los investigadores han apuntado antenas al cielo, escaneando frecuencias de radio, buscando pulsos láser, cazando patrones inusuales de calor que no pudieran provenir de la física natural. Docenas de proyectos repartidos en múltiples continentes. Millones de horas combinadas de tiempo de telescopio. Búsquedas que cubren cientos de miles de sistemas estelares individuales. Un solo resultado, en todo ese tiempo, volvió con algo que mereciera una pausa. En 1977, un investigador que revisaba una impresión de un radiotelescopio en Ohio encontró un pico de datos tan lejos del rango normal que escribió una sola palabra junto a él, en tinta roja. ¡Wow! Esa señal, cuyo origen sigue sin confirmarse y sin explicarse después de casi 5 décadas, es el único momento en la historia de esta búsqueda en el que los datos, brevemente, parecieron algo distinto a ruido. Nunca se ha repetido. La historia completa de qué fue y qué puede significar merece su propio capítulo. Por ahora, basta con entender lo que representa en el panorama mayor. Un único dato. Un único instante. En 60 años de escucha continua. Y entonces llegó 2025. Un relevamiento internacional de radio examinó más de 950.000 puntos únicos en el cielo, con instrumentos lo bastante sensibles como para detectar señales muchísimo más débiles que cualquiera que transmitamos desde la Tierra, en un rango de hasta 10 cuatrillones de vatios, aproximadamente 1.000 millones de veces más fuertes que las nuestras. ¿El resultado? Nada que coincidiera con un origen artificial. 950.000 oportunidades. 0 respuestas. Ese silencio hace una de dos cosas a un científico que estudia este problema. O bien significa que las civilizaciones tecnológicas son tan raras que, entre casi 1 millón de observaciones, dio la casualidad de que las cerramos todas. Direcciones equivocadas, momentos equivocados, frecuencias equivocadas. O bien significa que las civilizaciones están allá afuera y eligen permanecer invisibles. Ambas respuestas resultan perturbadoras, a su modo. Una nos dice que estamos casi solos. La otra nos dice que el silencio es una estrategia, lo cual de inmediato nos lleva a una pregunta más difícil. ¿Una estrategia contra qué?
La respuesta nos empuja hacia un territorio en el que ni siquiera los investigadores más escépticos se sienten del todo cómodos caminando. Nos empuja hacia el filtro. En 1996, un economista llamado Robin Hansen publicó un breve ensayo que casi nadie leyó. Era denso, académico, y estaba publicado en un rincón oscuro de Internet. Pero la idea que contenía era tan precisa y tan inquietante que fue esparciéndose despacio por departamentos de física, seminarios de filosofía, y con el tiempo, por las discusiones científicas más amplias. Hanson lo llamó el gran filtro. El argumento es este. El universo es viejo. Los planetas son comunes. La química bruta de la vida, las cadenas de carbono, el agua, los aminoácidos, aparecen en meteoritos, en nubes de gas del espacio profundo, en lugares donde nadie los esperaba. Dados esos ingredientes, y miles de millones de años, la vida debería surgir con frecuencia. Y la vida inteligente, con tiempo suficiente, debería eventualmente construir civilizaciones capaces de expandirse hacia afuera. La galaxia debería estar llena de ellas. Parece vacía. Así que algo debe estar bloqueando el camino. Algún paso en el desarrollo de la química hacia la civilización capaz de viajar entre las estrellas debe ser tan difícil, tan cercano a lo imposible, que casi nada logra atravesarlo. Ese es el filtro. Hanson trazó aproximadamente 9 grandes pasos desde la primera chispa de la vida hasta la civilización interestelar. La química simple formando las primeras moléculas capaces de replicarse a sí mismas. Esas moléculas convirtiéndose en una célula viva. Las células simples ganando un núcleo, esa estructura interna que hace posible la biología compleja. Las células únicas volviéndose criaturas multicelulares. Los animales complejos desarrollando cerebros capaces de pensamiento abstracto. Las especies inteligentes descubriendo la tecnología. Y la tecnología sobreviviendo lo suficiente como para alcanzar las estrellas. Al menos uno de esos pasos, argumentó Hanson, debe ser casi imposible de superar. La pregunta, la que lo cambia todo, es, ¿cuál? Aquí es donde se bifurca el camino. Si el filtro está detrás de nosotros, si uno de esos pasos tempranos es el casi imposible, entonces somos los raros ganadores. La vida comenzó aquí porque algo improbable ocurrió, y casi nunca ocurre en otro lugar. La galaxia está silenciosa porque la parte difícil es comenzar, y nosotros vencimos las probabilidades. Eso significaría que el camino por delante, aunque sigue siendo incierto, no tiene ningún muro oculto esperándonos. Pero si los pasos tempranos no son tan difíciles, si la vida simple, las células complejas e incluso la inteligencia surgen con relativa facilidad en mundos adecuados, entonces la galaxia debería estar llena de civilizaciones aproximadamente en nuestro nivel actual. Múltiples especies deberían haber alcanzado este mismo umbral tecnológico. Ninguna de ellas llegó más lejos, lo que significa que el filtro no está detrás de nosotros. Está delante. El físico Michio Kaku ha vinculado el filtro al desarrollo de las armas de destrucción masiva, la idea de que toda civilización alcanza un punto en que su poder destructivo supera a su sabiduría. El astrónomo Carl Sagan lo conectó con la simple rareza de la inteligencia misma. Nick Bostrom, en Oxford, ha escrito que el filtro podría ser la inteligencia artificial, una tecnología que cada civilización termina por crear y a la que muy pocas sobreviven. Lo que hace de este marco algo más que un ejercicio filosófico es lo que predice. Si el filtro está delante, entonces civilizaciones a lo largo del universo ya han recorrido este camino. Alcanzaron nuestro nivel. Construyeron ciudades, lanzaron satélites, desarrollaron comunicación global y entonces algo sucedió. No vemos sus ruinas. No escuchamos sus ecos. No vemos nada. Eso no significa necesariamente que hayan sido destruidas de forma violenta. Puede ser que lo que les ocurriera muy rápido. Y la versión más perturbadora de esta idea no es aquella en la que las civilizaciones son destruidas. Es aquella en la que comprenden algo y eligen enmudecer para siempre. ¿Qué fue lo que comprendieron, y por qué las aterró lo suficiente como para dejar de transmitir? Es sobre lo que trata el próximo capítulo. Hay un planeta a unos 225 millones de kilómetros de la Tierra.
Es frío, seco hasta los huesos y está cubierto de polvo de color óxido. Su cielo se tiñe de rosa salmón al mediodía. Su montaña más alta se eleva 3 veces más que el Everest. Hace miles de millones de años, por su superficie corrían ríos. Los lagos llenaban sus cráteres. Existieron condiciones durante un largo tramo de tiempo que pudieron haber sustentado vida simple. Marte. Y en este mismo momento, un rover del tamaño de un auto pequeño está perforando sus antiguos lechos lacustres, extrayendo núcleos de roca y enviándolos de vuelta en tubos sellados para su eventual retorno a la Tierra. Los científicos no solo están haciendo geología. Están buscando la respuesta al gran filtro. He aquí por qué eso importa. Si el filtro está detrás o delante de nosotros depende enteramente de una pregunta. ¿Qué tan difícil es que la vida comience? Si la vida solo surgió una vez en todo este sistema solar, solo aquí, solo bajo las condiciones muy específicas de la Tierra, entonces el filtro que vacía la galaxia podría ser ese primer paso imposible. El salto de la química a la primera célula viva que se reproduce puede ser tan improbable que apenas ocurre. En ese caso, somos la excepción. La galaxia está silenciosa porque la línea de partida es casi imposible de cruzar y nosotros ya la cruzamos. Pero si la vida también comenzó en Marte, de forma independiente, en el mismo sistema solar, alrededor de la misma estrella, aproximadamente al mismo tiempo, esa conclusión se desmorona por completo. Porque significaría que la vida no necesita condiciones perfectas. No necesita miles de millones de años de suerte. Empieza donde puede, cuando puede, casi rutinariamente. Y un universo en el que la vida comienza rutinariamente debería estar lleno de civilizaciones. Lo que significa que el filtro tiene que estar en otro lugar. En algún punto más adelante del camino que actualmente estamos recorriendo. El filósofo Nick Bostrom lo expresó en términos difíciles de sacudirse. Cada vez que esperamos encontrar vida en algún otro lugar del sistema solar, deberíamos desear secretamente no encontrar nada. Los planetas vacíos son buenas noticias. Un Marte estéril es un regalo, porque sugiere que la línea de partida es la parte difícil y nosotros ya la cruzamos. Hallar microbios en Marte sería científicamente extraordinario. También desplazaría silenciosamente las probabilidades de la supervivencia humana hacia abajo. Está confirmado que el rover Perseverance ha recolectado muestras de roca de sitios que alguna vez albergaron agua en reposo. Esas muestras contienen química orgánica. Si esa química provino de la vida, y no de procesos geológicos no vivientes, sigue siendo una pregunta abierta y genuinamente sin resolver. Las muestras están programadas para regresar a laboratorios en la Tierra a comienzos de la década de 2030. Cuando lleguen, su análisis estará entre las investigaciones científicas más trascendentales de la historia. No porque responderá si existen alienígenas, sino porque nos dirá algo sobre dónde se sienta el filtro en nuestra línea temporal. Y aquí está el hilo que corre por debajo de todo esto. La parte que rara vez se dice con claridad. Si el filtro está delante de nosotros, entonces no somos únicos. Somos parte de una secuencia. Cientos de especies pueden haberse detenido en este mismo punto de su desarrollo. Tuvieron ciudades. Tuvieron telescopios. Tuvieron preguntas sobre el silencio. Y después desaparecieron. No tenemos registro de ellas porque no dejaron ninguno. Y esta es la versión que los científicos encuentran más difícil de descartar, si dejaron un registro. Simplemente no hemos comprendido qué estamos mirando. Algunos investigadores creen que la respuesta no está allá afuera en el espacio. Creen que está oculta en el comportamiento de las civilizaciones mismas, en lo que toda civilización en crecimiento, en aceleración, eventualmente se hace a sí misma. Ese patrón tiene nombre, y ha sido observado aquí en la Tierra más veces de las que mucha gente cree. La mayoría asume que el día en que confirmemos vida en otro mundo será uno de los más grandes momentos de la historia humana. Los científicos que han pensado durante años cuidadosamente sobre el gran filtro creen lo contrario. El razonamiento es preciso, incómodo y difícil de rebatir una vez que lo sigues hasta el final.
Si el filtro está detrás de nosotros, es decir, si el paso difícil fue algo en nuestro pasado remoto, como el surgimiento de la primera célula viva o el desarrollo de las células complejas con núcleo, entonces la vida similar a la terrestre debería ser extraordinariamente rara. Las búsquedas a lo largo del sistema solar y en sistemas estelares cercanos deberían dar, una y otra vez, resultados vacíos. Cada vez que apuntamos un telescopio a un mundo potencialmente habitable y no encontramos nada, eso es, en realidad, evidencia a nuestro favor. Evidencia de que vencimos probabilidades casi imposibles. Evidencia de que el muro peligroso del camino ya ha sido superado. Ahora dale la vuelta. Supón que confirmamos fósiles microbianos antiguos en Marte, o gases bioindicadores en las nubes de Venus que no pueden explicarse mediante la geología, o química orgánica compleja en alguna de las lunas oceánicas que orbitan Júpiter o Saturno. Cada uno de esos descubrimientos se celebraría globalmente. Llenarían las revistas. Cada medio del planeta seguiría la historia durante semanas. Y, en silencio, en segundo plano, un cálculo distinto comenzaría a moverse. Porque cada confirmación de vida en otro lugar hace que los primeros pasos de la biología luzcan más fáciles. Significa que la vida no es un milagro atado a un único planeta perfecto. Significa que la vida emerge donde las condiciones lo permiten. Y un universo que produce vida con facilidad debería estar bullendo de civilizaciones avanzadas. La galaxia debería ser ruidosa. Debería estar visiblemente alterada. Megaestructuras, comunicaciones, calor residual de enormes proyectos de ingeniería. No es nada de eso. Así que, si la vida es común, entonces algo después de la vida es el filtro. Algo que toda civilización alcanza, y que casi ninguna sobrevive. Eso está delante de nosotros. Bostrom presentó este argumento explícitamente en un ensayo que se convirtió en uno de los escritos más discutidos de la filosofía moderna de la ciencia. Escribió que el descubrimiento más aterrador que la humanidad podría hacer no sería una flota alienígena hostil detectada al borde del sistema solar. Sería una sola bacteria fosilizada en Marte. Porque la bacteria, pequeña, antigua, muerta, susurraría algo mucho más peligroso. Que el camino por delante tiene un muro, y aún no hemos llegado a él. Ahora bien, he aquí lo que convierte esto en algo más que una teoría. El telescopio espacial James Webb, lanzado a finales de 2021 y ya en operación, es el observatorio más potente que la humanidad haya puesto en el espacio. Puede analizar las atmósferas de planetas que orbitan otras estrellas. Puede detectar las huellas químicas de gases que la vida tiende a producir. En 2023, sus datos sobre un planeta llamado K2-18b mostraron trazas de una molécula llamada sulfuro de dimetilo. En la Tierra, esa molécula solo es producida por organismos vivos. El hallazgo fue señalado de inmediato como tentativo, un candidato a biofirma, no una biofirma confirmada. Las observaciones de seguimiento continúan. Si se confirma, sería la primera detección de un posible proceso biológico en un mundo fuera de nuestro sistema solar. La celebración sería enorme. Las implicaciones para nuestras probabilidades de supervivencia serían lo opuesto a tranquilizadoras. Y esa tensión entre el descubrimiento y el temor reside hoy en el centro de lo que los investigadores serios piensan cada vez que se examina un nuevo mundo. Pero hay una explicación para el silencio que no requiere filtro alguno. Una que no asume que las civilizaciones mueran. Asume, en cambio, que eligen desaparecer. Y la razón por la que lo eligen es la parte más escalofriante de todo lo que hemos discutido hasta aquí. Hace 4.000 millones de años, Marte no se parecía en nada al Marte de hoy. Por su superficie corrían ríos. Mares poco profundos llenaban cráteres de impacto. Una atmósfera densa mantenía la temperatura lo bastante suave en algunas regiones, como para que el agua líquida se acumulara en superficie durante periodos extensos. Durante cientos de millones de años, las condiciones en Marte fueron lo bastante cercanas a las de la Tierra primitiva como para que, si la vida podía empezar en alguna parte, tuviera una oportunidad razonable allí. Eso no es especulación.
Es el consenso científico confirmado por décadas de imágenes satelitales, datos de rovers y análisis químicos de rocas marcianas. La pregunta que la ciencia todavía no puede responder es simple. ¿Algo llegó a vivir realmente allí? La vida microbiana antigua en Marte no habría tenido un aspecto dramático. Ni criaturas, ni estructuras, apenas organismos unicelulares, probablemente química simple envuelta en una membrana capaz de reproducirse. El tipo de cosa que, si sostuvieras una muestra de roca marciana y observaras las trazas fosilizadas bajo un microscopio, quizá ni siquiera reconocerías al instante como vida. Y aún así, las implicaciones de hallar eso, una huella, una firma química, una pared celular fosilizada, estarían entre las más trascendentes de la historia de la ciencia. La vida en la Tierra y cualquier posible vida en Marte comparten el mismo sistema solar y se formaron bajo condiciones que, aunque distintas, no eran tan lejanas. Si la vida surgió en ambos planetas de manera independiente, sugiere que no necesita ventanas estrechas de suerte. Sugiere que dondequiera que la química sea aproximadamente correcta, encuentra la forma de comenzar. Piensa en ello como encender un fósforo. Si los fósforos solo se encienden una vez cada billón de intentos, al que se enciende lo llamas milagro. Pero si dos fósforos en la misma caja se encienden con facilidad, dejas de pensar en milagros y empiezas a pensar en la naturaleza misma de los fósforos. Un origen independiente confirmado de la vida en Marte cambiaría cómo calculamos la probabilidad de que la vida comience en planetas adecuados. Esa probabilidad saltaría de cerca de cero hacia algo mucho más alto. Y a medida que ese número sube, sube con él el número esperado de civilizaciones. El silencio se vuelve más ruidoso, y el filtro, más difícil de ignorar. Hay también una posibilidad más insólita que algunos investigadores toman en serio, aunque sigue firmemente en la categoría de teoría no confirmada. Las rocas son expulsadas de los planetas durante grandes impactos todo el tiempo. Confirmado. Tenemos meteoritos marcianos aquí en la Tierra en este mismo momento. Pedazos físicos de la superficie marciana que fueron lanzados al espacio por antiguos impactos de asteroides, derivaron por el vacío y con el tiempo cayeron aquí. Algunas de esas rocas, han mostrado los científicos, pudieron haber hecho el viaje sin que su temperatura interior subiera lo bastante como para matar a los microbios más resistentes. Esto plantea una pregunta que suena descabellada hasta que lees la ciencia que la sostiene. ¿Y si la vida en la Tierra no comenzó aquí? ¿Y si comenzó en Marte, viajó dentro de una roca y sembró este planeta? Esa hipótesis, conocida como panspermia, no es considerada dominante, pero tampoco imposible. Ocupa un espacio serio, aunque cauto, en la literatura de astrobiología. ¿Qué significa eso en la práctica? Que aunque Marte resulte estar biológicamente muerto hoy, puede no haberlo estado siempre. Y la historia de si la vida se movió entre planetas, si la vida es portátil y resistente, importa enormemente para estimar cuán poblada podría estar la galaxia. Pero la pregunta marciana, tan inquietante como es, todavía asume que la vida necesita un planeta. Lo que viene a continuación desafía esa suposición por completo, y sugiere que la galaxia puede estar mucho más habitada de lo que creemos, solo que habitada de formas que nunca fuimos diseñados para detectar. Imagina que estás solo en un bosque, de noche. Sin luz, sin mapa. No sabes qué más hay en ese bosque contigo. No sabes si lo que hay allá afuera es amigable, o hambriento, o ambas cosas. ¿Qué haces? Te quedas en silencio. Te mueves con cuidado. No enciendes un fuego que delate tu posición. No llamas hacia la oscuridad. Porque si hay algo en ese bosque contigo, algo que no puedes ver, hacer ruido es lo último que quieres hacer. Esa es la hipótesis del bosque oscuro. Y es una de las soluciones propuestas más debatidas y más perturbadoras a la paradoja de Fermi en la ciencia moderna. La idea fue formalizada en una novela del autor chino Liu Cixin publicada en 2008, pero la lógica central que la sostiene es anterior al libro, y desde entonces ha sido examinada con seriedad en la literatura científica y filosófica. La hipótesis no afirma que las civilizaciones sean raras. Afirma que están aterrorizadas. Aquí está el argumento. Toda civilización, sin importar cuán avanzada,
tiene dos propiedades fundamentales. Necesita recursos para sobrevivir y no puede confiar plenamente en las intenciones de ninguna civilización que no conozca. Los recursos en el universo son finitos. El espacio es vasto, pero no infinito. Las estrellas se apagan. Los planetas se consumen. Si dos civilizaciones llegan eventualmente a entrar en contacto, y si una de ellas calcula que la otra podría convertirse algún día en competidora por esos recursos, aunque ese día esté a millones de años de distancia, el movimiento lógico desde una perspectiva puramente de supervivencia es eliminar la amenaza antes de que crezca. No porque sean malvadas. Porque no pueden permitirse estar equivocadas. Una civilización que transmite su ubicación está dando a todas las demás civilizaciones en la galaxia una elección. Entrar en contacto, ignorar, o destruirla antes de que se convierta en problema. Las civilizaciones avanzadas que sobrevivieron lo suficiente como para extenderse por la galaxia habrían resuelto esto hace mucho. Habrían aprendido que hacer ruido es peligroso. Y se habrían quedado en silencio. Lo que significa que la galaxia podría estar llena de civilizaciones. Todas observando, ninguna hablando. Un bosque oscuro poblado de cazadores que saben que el primero en hacer un sonido es quien pierde. Ahora bien, esto es una teoría. No está confirmada. No hay evidencia directa de que alguna civilización se haya escondido deliberadamente o haya destruido a otra. Pero tiene respaldo matemático en la teoría de juegos, específicamente en escenarios donde dos jugadores no pueden comunicarse de forma confiable, no pueden verificar las intenciones del otro y enfrentan consecuencias asimétricas. En esos escenarios, la acción preventiva emerge con consistencia como la estrategia dominante, porque el costo de equivocarse respecto a la confianza es la extinción. Lo que hace esta hipótesis particularmente problemática para nosotros es lo que dice sobre nuestro propio comportamiento. Desde 1974, la humanidad ha transmitido deliberadamente señales hacia el espacio. Enviamos el mensaje de Arecibo hacia un cúmulo de estrellas a 25.000 años luz. Adherimos un disco dorado con sonidos e imágenes de la Tierra a las ondas Voyager. Llevamos más de un siglo filtrando radio y televisión al cosmos. Si la hipótesis del bosque oscuro es correcta, llevamos 100 años encendiendo fuegos en la oscuridad. Algunos científicos han comenzado a plantear esta preocupación formalmente, argumentando que la emisión activa hacia otras estrellas debería tratarse como una decisión con consecuencias a nivel planetario, que requiera un amplio consenso científico antes de continuar. Esa conversación sigue abierta. Entretanto, las señales siguen saliendo. Pero incluso el bosque oscuro, tan aterrador como es, asume que las civilizaciones están eligiendo esconderse. Hay una versión de esta historia en la que no se están escondiendo en absoluto. En la que simplemente se han ido. Y en la que el método de su desaparición es algo que ya estamos construyendo. Supón que el bosque oscuro es real. Supón que la galaxia está llena de civilizaciones que han aprendido a callarse, a escrutar el cielo sin transmitir, a crecer y desarrollarse en silencio. Ahora plantea una pregunta distinta. ¿Qué les ocurrió a las que no lo entendieron a tiempo? Aquí es donde el bosque oscuro deja de ser una idea abstracta y se convierte en algo que los investigadores del campo tratan con genuina incomodidad. Una civilización que aprende la regla del silencio la aprende porque algo se lo enseñó. Tal vez detectó la destrucción de otra civilización. Tal vez interceptó una cadena de señales que nunca debieron ser oídas. Tal vez siguió la misma lógica que nosotros acabamos de seguir, pero más rápido, y concluyó antes de hacer ningún ruido que el movimiento seguro es desaparecer del registro por completo. Pero algunas civilizaciones, predice la teoría, aprenden la regla demasiado tarde. Transmiten primero. Celebran su existencia. Envían saludos hacia las estrellas, llenas de orgullo y curiosidad. Y algo responde. Esta versión del contacto no aparece en ninguna franquicia de ciencia ficción. No hay una flota de batalla dramática que llegue. La respuesta, si esta hipótesis es correcta, sería mucho más silenciosa y rápida de lo que Hollywood ha imaginado. El físico y astrónomo David Brent describió una variación en un artículo de 1983.
Los llamó sondas mortales, máquinas autorreplicantes enviadas para neutralizar a cualquier especie tecnológica recién detectada, antes de que pudiera crecer lo suficiente como para convertirse en amenaza. Las máquinas no tendrían que viajar rápido. Solo tendrían que llegar, eventualmente. Una sonda lanzada al 1% de la velocidad de la luz demora unos pocos cientos de años en alcanzar las estrellas más cercanas. A ese ritmo, una sola civilización podría, a lo largo de millones de años, desplegar sondas en cada rincón de la galaxia. La galaxia tiene 10.000 millones de años. Si aunque sea una civilización intentó esto, las sondas habrían tenido tiempo de llegar a todas partes. No hay evidencia confirmada de que esto haya ocurrido. Esa es una afirmación factual. Tampoco hay evidencia confirmada de que no haya ocurrido. La ausencia de una sonda en nuestro sistema solar no significa que no haya sondas. Significa que ninguna se ha hecho notar aquí todavía, o que su detección requiere capacidades que aún no tenemos. Lo que hace esto algo más que ciencia ficción es la lógica de ingeniería detrás. Las máquinas autorreplicantes, capaces de reunir materiales de asteroides o planetas muertos y construir copias de sí mismas, no son físicamente imposibles. La tecnología está muy por encima de lo que hoy poseemos, pero nada en la física conocida lo impide. Una civilización unos pocos miles de años más avanzada que nosotros podría, potencialmente, construir y lanzar la primera. Y si tales máquinas existen, si fueron desplegadas hace millones de años por una civilización desaparecida hace tiempo, no necesitarían anunciarse. Podrían estar estacionadas en las regiones exteriores de los sistemas estelares, en estado latente, esperando un umbral de actividad tecnológica que señalara la llegada de una nueva civilización. Una civilización que acaba de empezar a transmitir. Nosotros empezamos a transmitir hace más de 100 años. Dejemos eso a un lado, porque la siguiente explicación al silencio cósmico no requiere depredadores en absoluto. Requiere algo que ya está asentándose dentro de toda civilización avanzada. Algo que estamos construyendo ahora mismo, en laboratorios repartidos por múltiples continentes, más rápido de lo que la mayoría percibe. Y que algunos investigadores creen que no es un arma. Es una puerta. Una puerta de un solo sentido. Y una vez que una civilización la atraviesa, deja de ser el tipo de cosa que puede detectarse con un radiotelescopio. Demos un paso atrás y miremos el panorama completo de lo que la humanidad realmente ha hecho para buscar otras civilizaciones. Porque la mayoría, cuando escucha que hemos estado buscando alienígenas, imagina a un puñado de científicos con una única antena, mirando ocasionalmente al cielo. La realidad es mucho más grande, mucho más sistemática y mucho más concluyente en su silencio. Comenzó en 1960. El astrónomo Frank Drake apuntó un radiotelescopio hacia dos estrellas cercanas y escuchó durante 82 horas. No encontró nada. Llamó al proyecto Ozma, por una princesa de la tierra de Oz. El nombre era una esperanza silenciosa. Fue el inicio de una búsqueda que nunca se ha detenido. En las décadas siguientes, se lanzaron cientos de proyectos independientes en docenas de países. La búsqueda se expandió de 2 estrellas objetivo a miles, y luego a decenas de miles. Las frecuencias se ampliaron. Los métodos de detección mejoraron. El poder de cómputo permitió a los investigadores analizar señales que habrían sido invisibles para la tecnología anterior. Los resultados se acumularon. Todos vacíos. En 1995, el Instituto SETI lanzó el proyecto Phoenix, la búsqueda dirigida más exhaustiva hasta ese momento. Durante casi una década monitoreó cerca de 800 estrellas a través de un amplio rango de frecuencias. Equipamiento de última generación. 0 señales artificiales. En 2015, una gran iniciativa privada llamada Breakthrough Lessons se lanzó con $100 millones. Era, por diseño, la mayor búsqueda científica de señales inteligentes en la historia. Cubrió más cielo, más frecuencias y más sistemas estelares que todas las búsquedas anteriores combinadas. Para 2025, había procesado petabytes de datos, volúmenes tan enormes que, si intentaras leerlos a velocidad normal, pasarías miles de años en la tarea.
Ninguna señal artificial confirmada. Y sin embargo, a lo largo de ese mismo siglo de escucha, hemos emitido. En 1974, el telescopio de Arecibo, en Puerto Rico, transmitió un mensaje hacia un cúmulo de aproximadamente 300.000 estrellas ubicado a 25.000 años luz. El mensaje codificaba información sobre nuestra biología, nuestras matemáticas y nuestra ubicación. No llegará durante otros 24.900 años. Adjuntamos diagramas del cuerpo humano y un mapa del sistema solar a dos naves, y las apuntamos hacia afuera de la galaxia. Hemos estado filtrando señales de radio, emisiones de televisión, radar militar y transmisiones satelitales hacia el espacio de forma continua desde los años 20. Esa burbuja de ruido se extiende ahora unos 100 años luz en cada dirección. Dentro de esa burbuja, cualquier civilización con tecnología comparable ya nos habría detectado. 100 años luz es un vecindario pequeño en términos galácticos. Nuestra galaxia mide 100.000 años luz de ancho. Contiene más de 2.000 sistemas estelares dentro de ese radio. Ninguno ha respondido. Algunos investigadores distinguen hoy entre dos tipos de silencio. El silencio pasivo significa que las civilizaciones existen, pero aún no han apuntado una señal en nuestra dirección. El silencio activo significa que nos han detectado y han elegido no responder. O que captaron señales de especies anteriores, aprendieron algo perturbador y dejaron de transmitir. El silencio pasivo es un problema de tiempos. El silencio activo es una advertencia. Hay un momento, en toda esta historia, que nunca ha sido explicado. Un resultado que hizo que un investigador tomara un bolígrafo y escribiera una sola palabra al margen. Una palabra que se volvió la anotación más famosa en la historia de la búsqueda. Ese momento merece su propio capítulo. Porque lo extraño no es solo que fue. Es lo que ocurrió, y lo que no ocurrió, en los casi 50 años posteriores. El radiotelescopio Beagle, en Delaware, Ohio, no fue construido para ser famoso. Era un receptor del tamaño de un campo de fútbol, no la clásica forma de antena parabólica que la mayoría imagina, y se dedicaba a barrer lentamente el cielo, registrando todo lo que escuchaba en impresiones de papel. Los investigadores revisaban los datos después, buscando cualquier cosa inusual en las largas columnas de números. El 15 de agosto de 1977, un astrónomo voluntario llamado Jerry Aman se sentó a revisar una impresión de la observación de la noche anterior. Encontró una secuencia de números y letras que lo hizo detenerse. En el sistema de codificación utilizado para medir la intensidad de la señal, la escala iba del 1 al 9, y luego continuaba con letras, A para 10, B para 11, y así sucesivamente. Una puntuación de 6 representaba una señal 6 veces más fuerte que el ruido de fondo. Eso ya era inusual. Esta señal obtuvo 6 EQ5. 30 veces más fuerte que el ruido de fondo. Un número tan lejos del rango normal que la columna de la impresión apenas tenía espacio para contenerlo. Eman lo rodeó y escribió una sola palabra con tinta roja. ¡Wow! La señal duró exactamente 72 segundos, la ventana máxima en la que el telescopio podía observar un punto fijo antes de que la rotación de la Tierra lo sacara del campo. Provino de una dirección precisa en la constelación de Sagitario. Estaba centrada en una frecuencia producida naturalmente por los átomos de hidrógeno, el elemento más común del universo, y la frecuencia que los científicos llevaban mucho prediciendo que cualquier civilización podría usar para comunicarse. Porque cualquier especie inteligente reconocería el hidrógeno y supondría que otros escucharían allí. Coincidía con cada característica que los investigadores habían teorizado para una transmisión alienígena deliberada. Las observaciones de seguimiento comenzaron de inmediato y han continuado durante casi 5 décadas. La señal nunca ha vuelto a aparecer. Se han propuesto varias explicaciones. Algunos investigadores sugirieron un fenómeno natural, una nube de hidrógeno o una interacción cometaria produciendo un breve destello de radio. Otros argumentaron que la estructura de la señal era demasiado estrecha y demasiado precisa para las fuentes naturales conocidas. En 2017, un equipo propuso que 2 cometas pasando por la ventana de observación podrían explicarla.
La propuesta fue cuestionada. La frecuencia específica y la intensidad eran inusuales para emisiones cometarias. El estado científico honesto es este. La señal WOW está sin explicar. No se clasifica como contacto alienígena. Tampoco tiene una explicación natural aceptada después de casi medio siglo. Se ubica en una categoría propia. Lo que la hace importante, más allá de su propio misterio, es lo que representa en proporción. 100 años de búsqueda. Cientos de proyectos. Millones de horas de telescopio. Una sola ventana de 72 segundos en la que los datos parecieron algo distinto a cielo vacío. Y después, silencio nuevamente. Algunos investigadores la leen como evidencia de que el universo está casi completamente callado, no del todo, y que las señales reales pueden ser dispersas y raras, pasando por nuestro vecindario en momentos en los que no estamos posicionados para atraparlas. Otros piensan que apunta a algo más incómodo, que nuestro método de búsqueda es el problema. Estamos escuchando en las frecuencias que tienen sentido para nosotros. Una civilización muy por delante en comunicación puede haber dejado atrás la radio por completo, dejándonos con el equivalente de una lata contra el oído, mientras el resto usa algo que aún no podemos imaginar. La posibilidad de que nuestra estrategia entera de búsqueda esté mal dirigida es más perturbadora que el silencio mismo. Y se conecta directamente con algo que los investigadores han calculado ahora con precisión. Cuán angosta es, en realidad, la ventana en la que cualquier civilización resulta detectable. Porque cuanto más avanzada se vuelve una civilización, más silenciosa se vuelve. Hemos estado escuchando señales de radio durante más de 60 años. La radio era la tecnología correcta cuando comenzó la búsqueda. Era la herramienta de comunicación a larga distancia más potente con la que la humanidad contaba en 1960. Tenía sentido lógico que otras civilizaciones la usaran también. Pero considera lo que le ha ocurrido a la radio en la Tierra en apenas los últimos 30 años. En los años 80, el ruido que se filtraba desde la Tierra hacia el espacio estaba creciendo. Las emisiones de televisión, el radar militar, las primeras comunicaciones satelitales. La burbuja de señales se expandía y se fortalecía. Después, algo cambió. Los cables de fibra óptica reemplazaron a las transmisiones de banda ancha. La compresión digital volvió las transmisiones mucho más eficientes. Las comunicaciones satelitales se movieron hacia haces más estrechos y dirigidos. La extensa y potente dispersión de la radio analógica, que alguna vez se filtraba libremente al espacio, se estrechó y se concentró. Desde una distancia de varios años luz, la Tierra de hoy irradia menos ruido de radio detectable que en la década de 1980. Nos estamos volviendo más silenciosos a medida que avanzamos. Ahora extrapola eso 1000 años hacia adelante. Una civilización que hubiera dominado la comunicación a escalas de tiempo geológicas no estaría emitiendo nada al espacio abierto. Podrían comunicarse con pulsos láser tan finamente enfocados que solo alcanzaran a su receptor pretendido. Podrían usar métodos que no dejaran rastro en el espacio abierto. Podrían haberse volcado por completo a redes internas, vastas, eficientes, invisibles a cualquiera desde afuera. Una civilización 1 millón de años por delante de nosotros sería, desde nuestros métodos actuales de detección, esencialmente invisible. Esto es lo que algunos investigadores llaman el filtro de observabilidad temporal. Nuestra capacidad para detectar a otra civilización depende enteramente de si esa civilización se encuentra en una ventana específica y estrecha de su propio desarrollo. Avanzada lo suficiente como para transmitir con potencia, pero no tan avanzada como para haber dejado atrás la transmisión por completo. Esa ventana puede ser muy corta en relación con la vida total de una civilización. Una civilización que dura 1 millón de años puede ser detectable solo durante unos pocos cientos de esos años. Nosotros llevamos aproximadamente 1 siglo dentro de nuestra ventana detectable. Existe también un límite físico duro respecto de lo que pueden alcanzar nuestros instrumentos. Una señal equivalente en potencia a nuestras transmisiones más fuertes se vuelve indetectable a distancias de aproximadamente 100 a 120 años luz. Más allá, se desvanece bajo nuestro umbral. Nuestra galaxia mide 100.000 años luz de ancho.
Estamos escuchando en un espacio del tamaño de un grano de arena de una playa que se extiende de Nueva York a Los Ángeles y sacando conclusiones sobre toda la playa. Algunos investigadores proponen buscar subproductos de civilización avanzada en lugar de señales deliberadas. Firmas térmicas de enormes usos de energía, anomalías químicas en atmósferas planetarias o patrones inusuales en cómo atenúan su brillo las estrellas. Ese último enfoque ya dio un resultado digno de mención. En 2015, una estrella a 1.400 años luz comenzó a atenuarse en patrones irregulares que ninguna explicación natural cubría del todo. Algunos investigadores colocaron brevemente estructura artificial entre las candidatas. Esa explicación se consideró luego poco probable, aunque el debate continúa. Puede ser que ya estemos detectando actividad cósmica inusual y que simplemente nos falte el marco para identificar lo que vemos. Hay una hipótesis que esquiva todo esto por completo. No requiere civilizaciones ocultas, ni fracasadas, ni límites de detección. Requiere solamente que la Tierra sea, genuinamente, medidamente, casi imposiblemente inusual. Y el argumento para eso es más fuerte de lo que la mayoría imagina. Todo lo que hemos discutido hasta aquí asume, en algún nivel, que la Tierra es un planeta típico. Que las condiciones que produjeron vida aquí no son salvajemente inusuales. Que dados suficientes planetas, suficiente tiempo y química aproximadamente similar, la vida surgirá en muchos sitios. Dos científicos, el paleontólogo Peter Ward y el astrónomo Donald Brownlee, pasaron años construyendo un argumento de que esa suposición está equivocada. Su libro, publicado en 2000, expuso lo que hoy se llama la hipótesis de la Tierra rara, y no se ha ido. Su afirmación central. La vida animal compleja, el tipo capaz de eventualmente desarrollar inteligencia, puede requerir una combinación tan específica de condiciones que surge en casi ningún otro lado del universo. La vida microbiana simple puede ser relativamente común, pero todo lo que esté por encima de ese nivel, desde organismos multicelulares a cerebros y civilizaciones, puede depender de una combinación de circunstancias planetarias y galácticas tan estrecha que la Tierra está cerca de ser única. Considera lo que tuvo que salir bien aquí. Nuestro planeta orbita a la distancia correcta de una estrella estable y longeva que arde de forma constante desde hace más de 4.000 millones de años. Esa estabilidad es más rara de lo que parece. Muchas estrellas son demasiado jóvenes, demasiado calientes, demasiado variables, o se consumen demasiado rápido. Nuestro sistema solar contiene a Júpiter, un gigante gaseoso que actúa como escudo gravitacional, arrastrando o desviando los grandes asteroides y cometas que, de otro modo, bombardearían los planetas interiores mucho más seguido. Sin esa protección, los impactos con capacidad de extinción habrían impedido que la vida compleja ganara punto de apoyo. La Tierra tiene una luna grande que estabiliza la inclinación de nuestro eje dentro de un rango estrecho. Sin ella, esa inclinación se balancearía caóticamente durante millones de años, lanzando los climas entre extremos. Marte, sin una luna grande, ha vivido exactamente ese tipo de desplazamientos dramáticos. Y nos ubicamos cerca del borde exterior de la galaxia, no cerca del centro. El centro galáctico es denso en radiación, perturbaciones gravitacionales y actividad de supernovas. Nuestra posición, en una región exterior más tranquila, proporcionó la estabilidad de largo plazo que permitió que la química compleja floreciera durante miles de millones de años. Cada una de estas condiciones, por sí sola, no es imposiblemente rara. Pero apiladas juntas, la estrella correcta, la distancia correcta, la luna correcta, el planeta gigante vecino correcto, la dirección galáctica correcta, los ciclos geológicos de largo curso correctos, la probabilidad combinada se reduce abruptamente. Ward y Brownlee estimaron que los planetas capaces de albergar vida animal compleja pueden contarse en decenas o cientos a lo largo de todo el universo observable. Si esa estimación es, aunque sea aproximadamente, correcta, la paradoja de Fermi no es una paradoja en absoluto. El silencio es esperable. Los críticos empujan en contra con fuerza. Hemos encontrado organismos sobreviviendo en condiciones antes consideradas completamente imposibles.
Dentro del hielo antártico, en respiraderos volcánicos a kilómetros bajo el océano, en pozas de ácido, en cámaras de refrigeración de reactores nucleares. La vida, argumentan, es mucho más adaptable de lo que la hipótesis de la Tierra rara le concede. El debate sigue genuinamente sin resolver. Ambas posiciones son científicamente serias. Ambas tienen consecuencias que van más allá de la biología. Porque si la Tierra rara es correcta, el filtro es el planeta mismo, y ya lo hemos superado. Si la vida es resistente y está extendida, entonces algo más está filtrando. Algo más activo, más reciente, mucho más cercano al tipo de decisiones que estamos tomando ahora mismo. Hay una versión de la paradoja de Fermi en la que la galaxia no está silenciosa en absoluto. En la que está llena de observadores. En la que el silencio que experimentamos es el silencio de una reserva de vida salvaje. Una en la que los animales somos nosotros, y la cerca es invisible. La hipótesis del zoológico fue propuesta formalmente en 1973 por el astrónomo John Ball, del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsoniano. El argumento es simple. Las civilizaciones avanzadas existen, saben de nosotros, y han tomado la decisión deliberada de no interferir. Están observando. Están esperando. Y se han esforzado considerablemente para asegurarse de que no podamos notarlo. El razonamiento que Ball ofreció estaba anclado en algo reconocible. La humanidad misma ha establecido reservas de vida silvestre. Limitamos nuestra interferencia con ecosistemas que existían antes que nosotros. Hemos trazado marcos para el no contacto con comunidades indígenas aisladas, sociedades que han decidido permanecer separadas del mundo moderno, y que los científicos y gobiernos, en gran medida, coinciden en que deberían protegerse incluso del contacto con buena intención. Si una civilización millones de años por delante de nosotros enfrentara la misma elección, la conclusión ética podría ser idéntica. Déjalos desarrollarse. Déjalos encontrar su propio camino. Observa. Registra, pero no interfieras. Ahora bien, esto es al mismo tiempo tranquilizador e inquietante. Si la hipótesis del zoológico es correcta, toda nuestra estrategia de búsqueda ha estado apuntando en la dirección equivocada. Hemos estado escudriñando el cielo en busca de fugas, del ruido de radio involuntario que una civilización produce antes de saber que otros están escuchando. Una civilización lo bastante sofisticada como para mantener un protocolo galáctico de no contacto también lo sería para eliminar cualquier fuga por completo. Su presencia estaría diseñada para ser invisible. Estaríamos mirando exactamente en el lugar correcto, y no encontrando exactamente nada. Por diseño. Existe una idea relacionada llamada hipótesis del planetario. Sugiere que el universo que observamos podría ser, en sí mismo, un ambiente gestionado. Que la aparente vacuidad del cosmos ha sido construida específicamente para parecernos así. Que alguna entidad, por razones que no podemos adivinar, ha dispuesto las condiciones de modo que nos percibamos solos. Esa versión se sitúa más cerca de la filosofía que de la física comprobable. Pero sigue la misma lógica. Lo que vemos puede estar curado, y no ser real. La hipótesis del zoológico se clasifica como teoría. No tiene evidencia directa que la respalde. Lo que sí tiene es coherencia. Explica el silencio sin requerir que las civilizaciones mueran. Sin requerir que seamos raros. Y sin requerir que el filtro esté delante nuestro. Su debilidad es el espejo de su fortaleza. Si una civilización avanzada se oculta perfectamente, entonces la ausencia de señales es exactamente lo que observaríamos. Sea cierta o no la hipótesis, es casi imposible refutarla. Pero un pequeño grupo de investigadores ha girado la pregunta. Ya no se preguntan si las civilizaciones avanzadas se ocultan de nosotros. Se preguntan qué las haría cambiar de opinión. ¿Qué haría que una civilización avanzada, mirando desde la distancia, decidiera que el tiempo de no interferencia finalmente ha terminado? Y qué umbral, en nuestro desarrollo, dispararía esa decisión. Las respuestas que dan son específicas y medibles. Están atadas directamente al nivel de tecnología que alcanza una civilización. Un nivel que podríamos estar cruzando más rápido de lo que nadie se anima a admitir.
En 2003, el filósofo Nick Bostrom publicó un artículo que comenzaba con una pregunta y terminaba con 3 opciones, todas ellas profundamente extrañas. La pregunta era, ¿podríamos estar viviendo dentro de una simulación computacional ejecutada por una civilización más avanzada? Su argumento no se planteó como ciencia ficción. Se construyó como una prueba lógica formal y ha sido tomado en serio lo suficiente como para que algunos de los físicos y tecnólogos más prominentes del mundo se hayan comprometido públicamente con él. Aquí está la estructura del argumento, simplificada. En algún punto en el futuro, asumiendo que una civilización sobrevive, el poder computacional probablemente alcanzará un nivel en el que simular una mente consciente y experimentada, se vuelva posible. Si se vuelve posible, casi con seguridad se hará. Y si se hace una vez, se hará muchas veces. Una sola civilización avanzada podría ejecutar miles de millones de mentes simuladas, personas simuladas con historias simuladas viviendo en universos simulados. Si eso es cierto, entonces el número de mentes simuladas existentes superaría ampliamente al de las mentes reales. Lo que significa que cualquier mente dada, incluyendo la tuya, ahora mismo, es estadísticamente mucho más probable que sea simulada que real. Bostrom argumentó que al menos una de 3 cosas debe ser cierta. Primera, que casi todas las civilizaciones se extinguen antes de alcanzar la potencia computacional necesaria para ejecutar tales simulaciones. Segunda, que casi todas las civilizaciones que alcanzan ese nivel eligen no ejecutarlas por razones éticas u otras. Tercera, que estamos, casi con seguridad, viviendo en una simulación ahora mismo. Ahora, conecta esto con la paradoja de Fermi. La opción 1, civilizaciones extinguiéndose antes de alcanzar computación elevada, es esencialmente una versión del argumento del gran filtro. Algo las mata. El filtro está por delante. La opción 2 plantea sus propias preguntas. ¿Por qué una civilización capaz de ejecutar simulaciones universalmente elegiría no hacerlo? ¿Qué aprenden, o qué temen, que las detiene? La opción 3 es la que cambia lo que el silencio en el universo podría significar. Si estamos en una simulación, entonces el universo que observamos no es la realidad base. La vacuidad del cosmos podría no reflejar el estado real de las cosas afuera de la simulación. La aparente ausencia de otras civilizaciones podría ser un rasgo deliberado. Un ambiente controlado, diseñado para estudiar cómo una especie aislada se desarrolla sin contacto externo. La hipótesis del zoológico y la hipótesis de la simulación convergen aquí, llegando a la misma conclusión desde direcciones distintas. El silencio podría estar curado. Hay físicos que toman en serio la hipótesis de la simulación como idea testeable. Algunos han propuesto que un universo simulado dejaría artefactos matemáticos sutiles, lugares donde la retícula computacional subyacente se trasluce. Otros argumentan que las leyes mismas de la física, con su estructura matemática sospechosamente elegante, insinúan algo construido y no espontáneo. Nada de esto está confirmado. Todo se ubica en la categoría de especulación seria. Lo que la simulación hace, sea o no cierta, es desplazar el marco de la pregunta. La paradoja de Fermi asume que el universo observado es un panorama completo. Si en cambio es una ventana deliberadamente limitada, la pregunta de dónde está todo el mundo se vuelve irresoluble desde adentro. Lo que sí es resoluble es una pregunta mucho más inmediata. Una que no requiere simulaciones ni zoológicos. Una que mira directamente a lo que las civilizaciones se hacen a sí mismas a medida que crecen más rápido, consumen más y construyen sistemas que no pueden controlar del todo. Hay un patrón en esa historia. Ha sido observado aquí en la Tierra a lo largo de toda gran civilización que se levantó y colapsó. Tiene nombre. Y puede ser la respuesta más concreta hasta ahora a donde fue todo el mundo. En 2022, 2 investigadores de la Carnegie Institution for Science y del California Institute of Technology publicaron un artículo en el Journal of the Royal Society Interface. Sus nombres eran Michael Wong y Stuart Bartlett. Su tema era la paradoja de Fermi, y su respuesta no tenía que ver con alienígenas en absoluto. Era sobre el crecimiento. Wong y Bartlett empezaron estudiando un fenómeno bien documentado en las ciudades humanas llamado escalado superlineal.
Cuando una ciudad duplica su población, no simplemente duplica su producción económica, su tasa de innovación o su consumo energético, hace más que duplicarlos. Las ciudades más grandes producen desproporcionadamente más, se mueven más rápido y consumen más per cápita que las más pequeñas. Esto ha sido confirmado en cientos de ciudades en múltiples continentes y es uno de los patrones más robustos en ciencia urbana. Ahora, Wong y Bartlett se preguntaron, ¿qué ocurre si una civilización entera sigue la misma regla? Si su crecimiento es superlineal, si cada aumento de población y tecnología acelera aún más el ritmo, entonces la civilización siempre está corriendo más rápido de lo que corría antes. El consumo de recursos crece más rápido que la capacidad de gestionarlo. La complejidad sobrepasa a la comprensión. La velocidad del cambio, eventualmente, excede a la velocidad a la que instituciones, ética y estructuras sociales pueden adaptarse. El resultado, predijo su modelo, es un evento de singularidad. Un punto donde la aceleración se vuelve insostenible. Un colapso, o una transformación forzada en algo irreconocible. El momento de esa singularidad, según sus cálculos, no está a millones de años de distancia. Para una civilización que sigue el patrón superlineal, llega en una ventana finita, relativamente corta, después del inicio de la fase industrial. La humanidad entró en su fase industrial hace unos 250 años. El modelo sugiere que estamos más cerca de la singularidad de lo que estamos del comienzo. ¿Qué ocurre en la singularidad no se especifica en el artículo? No es una falla del modelo, sino un reconocimiento honesto de que la matemática describe la aproximación, pero no la llegada. Podría ser colapso catastrófico. Podría ser una transición forzada hacia una civilización fundamentalmente distinta, una que opere más lentamente, más sosteniblemente. Podría ser la emergencia de una inteligencia posbiológica que reemplace a la especie original. Todos esos resultados explicarían la paradoja de Fermi. Una civilización colapsada no deja señal. Una que reduce drásticamente su escala puede volverse indetectable. Una inteligencia posbiológica puede no tener interés en transmitir. La elegancia inquietante de esta teoría es que no requiere amenaza externa. El crecimiento es la fuerza. El crecimiento es también la condición terminal. Los investigadores que estudian el riesgo civilizacional a largo plazo en la Tierra han hallado ecos de este patrón en datos históricos. El Imperio Romano en su apogeo consumía recursos y aceleraba su complejidad más rápido de lo que sus estructuras administrativas podían manejar. El mismo patrón ha sido identificado en el colapso de la Edad del Bronce, en el declive maya, en las dinámicas poblacionales de sociedades isleñas aisladas. Crecimiento hasta un umbral, y después, ruptura. Aquellos fueron colapsos locales. Regionales. Recuperables. Un colapso global en un nivel tecnológico donde la infraestructura de recuperación ya no existe en una forma más simple sería un tipo distinto de final. ¿Y si el escalado superlineal es universal? Sí. Aplica a cualquier civilización construida sobre consumo de recursos y complejidad que se acelera, puede ser el filtro más común de todos. Pero hay una tecnología que no solo acelera la línea de tiempo. Puede ser la singularidad misma. Y la estamos construyendo justo ahora, en centros de datos en cada continente, y la llamamos progreso. Toda civilización que desarrolle tecnología construirá eventualmente herramientas que piensan. Esa no es una predicción audaz. Se deriva del arco entero del desarrollo de herramientas, de la piedra al vapor al silicio, que siempre se ha movido hacia automatizar más de lo que hacen las mentes. El punto final de ese arco, si continúa, es una máquina que piensa mejor que la mente que la construyó. Y ese momento, creen algunos de los investigadores más serios en riesgo existencial, puede ser el punto donde terminan las civilizaciones. El argumento no tiene que ver con ejércitos de robots ni con rebeliones de ciencia ficción. Es más preciso que eso, y está más técnicamente fundamentado. Una inteligencia artificial lo suficientemente avanzada optimiza para aquello que se le fijó como meta. Si esa meta está aunque sea levemente desalineada con lo que la civilización realmente necesita, un pequeño error en cómo se especificó la meta, entonces una inteligencia más poderosa persiguiendo esa meta, de manera eficaz,
produce resultados catastróficos para la civilización que la construyó. Por precisión, más que por maldad. Un sistema al que se le dijo que maximizara un resultado específico, sin restricción alguna que requiriera que los humanos sobrevivan, no se detendría a considerar la supervivencia humana. Simplemente optimizaría. Y una inteligencia significativamente más capaz que sus creadores sería esencialmente imposible de corregir una vez que el proceso alcanzara cierta escala. Esta preocupación es el foco central de la investigación en alineamiento, un campo que ha atraído financiamiento de gobiernos, universidades y algunas de las organizaciones tecnológicas mejor dotadas del mundo. La evaluación honesta, dicha con claridad en artículos y declaraciones públicas de los investigadores líderes, es que el problema de construir una inteligencia artificial altamente capaz que persiga de manera confiable metas compatibles con los humanos no ha sido resuelto. El camino para hacerlo aún no se conoce. Y la brecha entre lo que la investigación de alineamiento ha logrado y lo que la investigación de capacidades sigue produciendo se ensancha año tras año. Aplícalo a la paradoja de Fermi. Si toda civilización tecnológica eventualmente construye inteligencia artificial y la lógica del desarrollo de herramientas sugiere que lo haría, y si navegar esa transición de manera segura es un problema difícil y fácil de equivocar, entonces el filtro puede no tener nada que ver con guerra nuclear o colapso climático. Puede ser un umbral que toda civilización cruza aproximadamente en nuestro nivel actual de desarrollo. Uno que muy pocas navegan con éxito. Las civilizaciones que sí sobreviven a la transición pueden convertirse en algo tan distinto que ya no emiten señales de radio, no construyen estructuras visibles, no dejan ningún rastro que los instrumentos actuales reconozcan. Se convierten en algo para lo que no tenemos marco para detectar. Las civilizaciones que no sobreviven no dejan absolutamente nada. El detalle que hace que esto se sienta menos abstracto es la línea de tiempo. La brecha entre una civilización desarrollando tecnología computacional básica y alcanzando el umbral en el que la inteligencia artificial general se vuelve plausible parece, basándose en nuestra propia trayectoria, ser muy corta. Posiblemente un siglo. Posiblemente menos. En términos galácticos, un siglo es un error de redondeo. Si la ventana entre desarrollar computadoras y desarrollar inteligencia artificial general es de un siglo, y si cruzar esa ventana a salvo es genuinamente difícil, entonces el filtro puede ser universal más que raro. Y aún así, hay una fuerza más vieja, más lenta, menos dramática, que ha estado colapsando civilizaciones a lo largo de la historia registrada. Una que no requiere ninguna tecnología sofisticada. Solo crecimiento y tiempo y un planeta con recursos finitos. Antes de mirar a las estrellas y a las máquinas en busca de explicaciones, considera lo que ya está ocurriendo en el único planeta que sabemos alberga vida inteligente. La temperatura superficial promedio de la Tierra ha subido aproximadamente 1,2 grados Celsius desde la era preindustrial. Ese número suena pequeño. No lo es. La diferencia en temperatura global promedio entre una era de hielo y un periodo interglacial cálido, entre un planeta cubierto de glaciares y el clima relativamente estable que permitió que la civilización se desarrollara, es de aproximadamente 4 a 7 grados. Nos estamos moviendo hacia un cambio de esa escala. Y lo hacemos más rápido que cualquier transición climática natural en el registro geológico. Esto es ciencia confirmada. El mecanismo, gases de efecto invernadero atrapando calor en la atmósfera, se comprende desde el siglo XIX. Los datos sobre aumento de temperatura, pérdida de hielo, cambio del nivel del mar y disrupción de ecosistemas están entre los más rigurosamente documentados de cualquier campo. Lo que es menos cierto es la línea de tiempo de consecuencias, y si los bucles de retroalimentación ya en marcha pueden ser ralentizados lo suficiente como para evitar los escenarios más severos. Ahora conecta esto con la paradoja de Fermi. Toda civilización que desarrolla tecnología industrial lo hace quemando energía almacenada, combustibles fósiles o cualquier análogo que exista en su mundo. Ese proceso genera desechos, altera la química, desestabiliza los sistemas climáticos que hicieron posible la vida compleja en primer lugar. Una civilización que no puede manejar esta transición, del consumo industrial a algo sostenible, termina quemando sus propios cimientos. El planeta no desaparece.
Pero las condiciones que producen vida compleja, agricultura, costas estables y estaciones predecibles, pueden ser disrumpidas con la severidad suficiente como para colapsar la civilización que dependía de ellas. Los arqueólogos e historiadores han identificado la sobreexplotación de recursos como factor contribuyente en varios colapsos importantes. Las civilizaciones de la Edad del Bronce del Mediterráneo Oriental, en su apogeo una red de sofisticadas ciudades-estado, colapsaron en pocas décadas alrededor del año 1200 AS. Sequía, presión sobre recursos y rupturas en las cadenas de suministro jugaron su parte. La civilización maya, una de las más avanzadas del hemisferio occidental, declinó abruptamente en varias regiones, en un patrón vinculado a sequías prolongadas combinadas con agotamiento del suelo por agricultura intensiva. Aquellas eran civilizaciones regionales. Su colapso no terminó con la humanidad. Una civilización industrial global no tiene reserva externa a la cual recurrir. Hay una versión del gran filtro que no requiere ninguna catástrofe dramática. Requiere solo un desfase lento y acumulativo entre lo que una civilización consume y lo que su planeta puede regenerar. Sus instituciones se tensan. Los recursos se concentran. La capacidad de coordinarse sobre problemas de largo plazo se degrada justo cuando la coordinación se vuelve más necesaria, dejándola más vulnerable a cada otro riesgo, pandemia, conflicto, accidente tecnológico. El filtro, en esta versión, es un estrechamiento gradual del camino. La implicación incómoda, este filtro no requiere tecnología avanzada. Solo crecimiento industrial sobre un planeta finito. Toda civilización que alcanza la fase industrial enfrenta la misma aritmética. Y la ventana para gestionar la transición, una vez que los bucles de retroalimentación están corriendo, puede ser más corta de lo que parece desde adentro. Pero supón que una civilización lo logra. Supón que se estabiliza, resuelve el problema de los recursos, sobrevive al clima. ¿Qué construye a continuación? ¿Y es lo que construye a continuación lo que finalmente la silencia? Retirándola en silencio del tipo de existencia que deja cualquier huella que pudiéramos detectar. Imagina una máquina que puede construir una copia de sí misma. Aterriza en un asteroide, extrae el metal y el carbono que necesita, ensambla una máquina idéntica a partir de materias primas y lanza ambas copias hacia nuevos objetivos. Cada copia hace lo mismo. Dentro de un número manejable de generaciones, las máquinas se dispersan por un sistema estelar entero, luego por sistemas vecinos, luego más allá. Las máquinas autorreplicantes no son físicamente imposibles. El concepto ha sido estudiado en literatura de ingeniería seria desde que el matemático John von Neumann formalizó la teoría en los años 50. Una máquina capaz de autorreplicación plena usando materiales que encuentre en el espacio solo requeriría una civilización lo bastante avanzada como para construir la primera. La mayoría de las discusiones teóricas sobre tales máquinas se centra en los usos benignos. Minería, construcción, terraformado, exploración interestelar. El astrónomo David Brent se enfocó en una posibilidad distinta en su artículo de 1983 sobre la paradoja de Fermi. La llamó la hipótesis del berserker. El nombre proviene de una serie de novelas de ciencia ficción, pero la lógica se asienta en teoría de juegos e ingeniería. El argumento es este. Una civilización siguiendo la lógica del bosque oscuro podría no esperar a ser encontrada. Podría desplegar sondas autorreplicantes diseñadas para neutralizar a cualquier civilización tecnológica emergente que se cruzaran. Las sondas se dispersarían autónomamente por la galaxia, sin requerir nuevas instrucciones. Operarían sobre una regla simple, detectar tecnología suficientemente avanzada, responder. La civilización que las lanzó podría haber desaparecido mucho antes, extinguida, trascendida o transformada en algo irreconocible. Pero las ondas seguirían corriendo, dispersándose, esperando. Una sonda lanzada hace aunque sea 1 millón de años, a una pequeña fracción de la velocidad de la luz, habría tenido tiempo de alcanzar cada rincón de la Vía Láctea muchas veces. No hay evidencia confirmada de que tales sondas existan. Tampoco hay método confirmado para detectarlas si están diseñadas para permanecer latentes hasta que se active un umbral. En 2021,
El astrónomo de Harvard Avi Loeb propuso que la búsqueda de tecnología extraterrestre debería incluir relevamientos sistemáticos de objetos inusuales en nuestro sistema solar, objetos que no coincidan con los perfiles de asteroides o cometas naturales. Su proyecto Galileo ha estado haciendo exactamente eso. No se han identificado objetos artificiales confirmados. Lo que hace la hipótesis del Berserker particularmente difícil de descartar es un detalle específico sobre nuestra propia trayectoria. La tecnología requerida para construir un sistema autorreplicante básico no está imposiblemente lejos de lo que podemos diseñar en papel. Los investigadores en robótica, nanotecnología y ciencia de materiales han esbozado los requerimientos teóricos. Ninguno requiere física que no entendamos. Solo precisión de ingeniería que estamos desarrollando. Si la humanidad construye tales máquinas dentro de los próximos siglos, y si es un paso predecible en el desarrollo de cualquier civilización tecnológica, entonces cualquier civilización millones de años por delante las habría construido hace muchísimo. La versión de esto que permanece con los investigadores es más silenciosa de lo que la ciencia ficción sugiere. Las ondas no necesitarían destruir planetas. Podrían solo necesitar impedir que una civilización alcance cierto umbral, el de volverse capaz de navegación espacial. Una interferencia sutil, una señal retardada, una redirección silenciosa. No necesariamente sabríamos. Hay una alternativa a los depredadores y las máquinas. Una explicación para el silencio cósmico que no requiere destrucción en absoluto. Una en la que las civilizaciones no mueren, sino simplemente dejan de ser el tipo de cosa que interactúa con el universo físico en formas que podamos detectar. Se van a otro lugar por completo. Y a donde van podría estar más cerca de nuestra realidad actual de lo que se ha admitido públicamente. Algunos animales, cuando las condiciones se vuelven desfavorables, entran en latencia. No están muertos, no se fueron. Solo esperan. Su metabolismo cae a una fracción de su ritmo normal. Dejan de consumir, dejan de moverse, dejan de interactuar con el ambiente a su alrededor. Esperan hasta que las condiciones mejoren. Hasta que pase el calor, termine la sequía, cambie la estación. Esto se llama estivación. Y en 2017, un grupo de investigadores propuso que las civilizaciones avanzadas podrían estar haciendo exactamente lo mismo. Pero por una razón que suena abstracta hasta que sigues la física. La hipótesis proviene de Anders Sandberg, Stuart Armstrong y Milan Cirkovic. Su argumento empieza con un hecho físico simple. La computación es más eficiente en el frío. La cantidad de trabajo útil que una computadora puede hacer por unidad de energía aumenta a medida que la temperatura a su alrededor disminuye. Esa regla es consecuencia de la ley termodinámica, no un capricho de la tecnología actual. A temperaturas más bajas, la misma computación requiere menos energía, genera menos calor residual y puede correr más tiempo con los mismos recursos. Ahora considera cuál podría ser la actividad primaria de una civilización avanzada después de haber resuelto los problemas básicos de supervivencia, energía y expansión física. Computación, simulación, procesamiento de información en escalas que no podemos imaginar. Una civilización cuya actividad más importante sea correr vastos sistemas computacionales, simulaciones, mentes, estructuras de conocimiento, cualquiera que sea la forma que haya tomado su vida interior, tendría un fuerte incentivo físico para esperar. Porque el universo se está enfriando. El universo se está expandiendo. A medida que se expande, la temperatura de fondo del espacio desciende. Desciende muy lentamente. Estamos hablando de escalas de tiempo de billones de años. Pero para una civilización que ya ha resuelto los problemas de corto plazo y piensa en esas escalas, la matemática se vuelve convincente. Cada cómputo que ejecutes ahora, en un universo caliente, es menos eficiente que el mismo cómputo ejecutado en un futuro más frío. Si tu civilización puede sobrevivir a la espera, correr tu civilización computacional dentro de 10 billones de años te entrega exponencialmente más valor por unidad de energía. Entonces, esperas. Apagas todo lo no esencial. Dejas de transmitir. Dejas de expandirte. Dejas de ser detectable. Estivas.
El resultado, desde nuestra perspectiva, sería una galaxia que parece vacía. No porque esté vacía, sino porque todo en ella está latente, esperando a que el universo se enfríe lo suficiente como para que correr computación valga la pena. Nosotros, una civilización joven en un universo temprano, estaríamos emitiendo hacia un silencio poblado de gigantes dormidos. Esta hipótesis obtiene una puntuación sorprendentemente buena cuando se evalúa frente a otras soluciones propuestas a la paradoja de Fermi. Es lógicamente consistente. Está basada en física real. No requiere coincidencias ni circunstancias improbables. Y hace una predicción. Durante la fase de latencia, las civilizaciones deberían ser invisibles. Y luego, brevemente, dramáticamente detectables, cuando finalmente despierten. Si ese despertar, en caso de ocurrir, tendrá lugar en una escala de tiempo relevante para la civilización humana es una pregunta abierta. La hipótesis de la estivación también implica algo inquietante sobre nuestro propio futuro. Si esta es la estrategia racional a largo plazo para una civilización avanzada, puede ser la estrategia que terminemos adoptando nosotros mismos. Lo que significaría que el camino por delante para la humanidad, si sobrevivimos lo suficiente como para llegar a él, puede involucrar una retirada deliberada del universo observable. No extinción. Hibernación. Pero para sobrevivir lo suficiente como para hacer esa elección, primero tenemos que sobrevivir los próximos pocos siglos. Y la física de cuánto tiempo llevamos aquí, y cuán viejo es realmente el universo, hace que ese desafío luzca a la vez más urgente y más extraño de lo que la mayoría imagina. El universo tiene 13.800 millones de años. Deja que ese número se asiente un momento. No 13.000 años. No 13 millones. 13.800 millones. Nuestra galaxia se formó hace aproximadamente 10.000 millones de años. La Tierra, hace 4.500 millones de años. La vida animal compleja apareció en la Tierra hace unos 500 millones de años. La civilización humana, ciudades, escritura, sociedad organizada, ha existido unos 10.000 años. La era industrial tiene 250 años. Nuestras transmisiones de radio han estado alcanzando el espacio hace 100 años, ahora. He aquí lo que vuelve esos números extraños en el contexto de la paradoja de Fermi. Si cualquier otra civilización en la Vía Láctea comenzó aunque sea 1.000 millones de años antes que nosotros, 1.000 de los 13.800 millones disponibles, habría tenido una ventaja casi incomprensible. Una civilización 1.000 millones de años más avanzada que la humanidad sería para nosotros lo que somos nosotros para las bacterias que viven en el suelo bajo nuestros pies. No solo habrían tenido viaje interestelar. Lo habrían tenido durante más tiempo del que ha existido la Tierra en su forma actual. Y aún así, en todo ese tiempo, en todas esas posibles ventajas, no vemos evidencia alguna de ninguna civilización que se haya extendido más allá de su sistema natal. Ninguna megaestructura, ningún sistema estelar transformado, ninguna red de comunicación que abarque la galaxia. La galaxia ha tenido 10.000 millones de años para llenarse con los productos de la inteligencia. Parece intacta. Algunos investigadores usan esto para defender la posición de la Tierra rara, que la inteligencia es genuinamente tan rara que, a lo largo de 10.000 millones de años y 100.000 millones de estrellas, puede haber surgido solo una vez o un puñado de veces. Otros la usan para defender el gran filtro. El hecho de que ninguna civilización haya dejado marcas visibles a lo largo de escalas de tiempo geológicas sugiere que algo impide la expansión a largo plazo. No solo en un mundo. En cada mundo. Porque si aunque sea una civilización, entre las miles que las matemáticas predicen, hubiera sobrevivido lo bastante y se hubiera expandido de manera agresiva, las veríamos. Su presencia sería inconfundible. Estrellas alteradas. Energía cosechada a escala estelar. La galaxia luciría diseñada por ingeniería. No lo luce. Existe un concepto en astrofísica a veces llamado civilización Kardashev, llamado así por el astrónomo soviético Nikolai Kardashev, quien en 1964 propuso una escala para medir el avance civilizacional por uso de energía.
Una civilización de tipo 1 usa toda la energía disponible en su planeta natal. Una de tipo 2 aprovecha la producción completa de su estrella. Una de tipo 3 controla la energía de una galaxia entera. La humanidad está en algún lugar alrededor de 7 segundos en esa escala. Una civilización de tipo 2 sería visible a distancias intergalácticas solo por su calor residual. Una de tipo 3 sería, esencialmente, imposible de pasar por alto. No se han confirmado firmas de tipo 2. No existen candidatas de tipo 3 en el registro observacional a lo largo de 13.800 millones de años de historia cósmica. La edad del universo no es solo un número. Es la pieza de evidencia más demoledora de la paradoja de Fermi. El universo ha tenido tiempo más que suficiente. Lo que sea que esté impidiendo que las civilizaciones se vuelvan visibles a lo largo de escalas de tiempo geológicas debe ser confiable, universal y casi con certeza fatal para la fase de expansión. Pero, ¿qué tal si el problema no está en el espacio en absoluto? ¿Qué tal si el problema está en el acto mismo de mirar? ¿Qué tal si el universo está lleno de señales y simplemente no podemos verlas porque nuestros instrumentos y nuestras suposiciones apuntan ambos en la dirección equivocada? La física de la detección, resulta, es mucho más limitante de lo que la mayoría imagina. Y la matemática detrás de esos límites produce un número que replantea el silencio entero. Aquí va un experimento mental. Estás parado en medio de una ciudad por la noche, sosteniendo una vela. Quieres saber si alguien más en la ciudad también sostiene una vela. Pero hay una regla. Solo puedes ver velas dentro de unos 10 metros a tu alrededor. Todo lo que está más allá de ese rango cae por debajo de tu capacidad de detección. Miras alrededor. No ves nada en tu radio de 10 metros. ¿Qué puedes concluir sobre el resto de la ciudad? Casi nada. Esa es, aproximadamente, la situación con nuestra búsqueda de señales extraterrestres. El rango al que nuestra tecnología actual puede detectar una civilización equivalente a la nuestra, emitiendo a niveles similares de potencia, es de aproximadamente 100 a 125 años luz. Ese es el horizonte de detección para señales de nivel humano con nuestros mejores instrumentos. La Vía Láctea mide 100.000 años luz de ancho. Nuestra burbuja de detección cubre aproximadamente el 0,01% del diámetro de la galaxia. Un transmisor más potente extendería ese rango y escaneamos todo tipo de anomalías más allá de transmisiones intencionales. Pero el límite fundamental se mantiene. Las señales se desvanecen con la distancia según las leyes físicas. Más allá de cierto rango, aún una civilización transmitiendo con enorme potencia se vuelve indetectable frente al ruido de fondo. Los investigadores del filtro de observabilidad temporal formalizaron esto matemáticamente. Su trabajo mostró que aún una civilización transmitiendo a 10 cuatrillones de vatios, 1.000 millones de veces más potente que lo que nosotros transmitimos, se volvería indetectable más allá de 100 a 125 años luz con la sensibilidad actual. Ese número coincide casi exactamente con el resultado del gran relevamiento de Breakthrough Lesson en 2025. El problema de observabilidad corre más hondo que solo el rango. Considera el tiempo. Una civilización que existió hace 1 millón de años y transmitió durante 1000 años dejó un cono de señal expandiéndose hacia afuera a través del espacio. Ese cono tiene ahora 1 millón de años luz de ancho. Si su borde en expansión pasa por nuestro vecindario justo ahora, en este momento específico del tiempo cósmico, depende enteramente de geometría y azar. La mayoría de esos conos de señal antiguos se expandirán por siempre a través del espacio vacío, y nadie sabrá que existieron. La detección requiere que una civilización haya existido en el tiempo correcto, en la dirección correcta, a la distancia correcta, transmitiendo de una forma que podamos captar, y que sus señales nos hayan alcanzado durante la ventana específica de pocas décadas en las que hemos tenido instrumentos lo bastante sensibles. Cada una de esas condiciones debe ser verdadera a la vez. Está también el problema del tiempo de retroceso visual. Cuando observamos partes distantes del universo, las vemos como eran cuando la luz dejó esas regiones. Una civilización que existe hoy en un planeta a 10.000 años luz de distancia no puede ser observada en su estado actual.
Vemos solo lo que esa región parecía hace 10.000 años. Si esa civilización emergió más recientemente, es, desde nuestro punto de vista, invisible por definición. Todas estas restricciones se combinan en lo que los investigadores llaman el volumen de observabilidad. La región real del cosmos en la que podríamos plausiblemente detectar a otra civilización con nuestras herramientas actuales. Es mucho más pequeña de lo que la mayoría asume. Lo que plantea una pregunta que replantea la paradoja entera. ¿Y si el universo está lleno de señales y simplemente no podemos oír la mayoría de ellas? Un nuevo marco matemático calcula exactamente cuán pequeño es nuestro rango de escucha y que predice qué deberíamos encontrar cuando empujemos los límites. El resultado es a la vez obvio y extrañamente esperanzador. En 2025, un equipo de investigadores publicó un marco al que llamaron la hipótesis del filtro de observabilidad temporal. El nombre es denso. La idea detrás es precisa, y sus implicaciones alcanzan más lejos de lo que la mayoría de las coberturas ha reconocido. El argumento central es este. El silencio que observamos no es necesariamente evidencia de ausencia. Puede ser evidencia de física. El equipo construyó un modelo matemático que combina 4 efectos separados que, juntos, definen si una civilización, en cualquier lugar, en cualquier tiempo, sería detectable desde la Tierra usando nuestra tecnología actual o cercana al futuro. El primer efecto es la atenuación por distancia. Las señales de radio se expanden en todas direcciones. Su intensidad cae con el cuadrado de la distancia recorrida. Duplica la distancia y la señal se vuelve 4 veces más débil. Triplícala y será 9 veces más débil. Más allá de cierto rango, aún las señales potentes caen por debajo del umbral de cualquier detector. El segundo efecto es la resolución angular. Nuestros telescopios solo pueden enfocar un pequeño parche del cielo por vez con plena sensibilidad. Una civilización en una dirección hacia la que actualmente no estamos apuntando nuestros mejores instrumentos es, efectivamente, invisible, aun si su señal es fuerte. El tercer efecto es el tiempo de retroceso visual que cubrimos en el capítulo anterior. Las observaciones distantes son observaciones del pasado. Una civilización que emergió recientemente en un mundo distante aún no puede ser vista. El cuarto efecto es lo que los investigadores llamaron supresión bayesiana. Es la tendencia, científicamente racional, a descontar resultados inesperados en ausencia de contexto de respaldo. Una señal inusual es más probable que se registre como ruido que como evidencia de inteligencia, a menos que haya razón independiente para esperar una señal desde esa dirección. Cuando el equipo combinó los 4 efectos en un solo modelo y corrió simulaciones de detección de señales en toda la galaxia, el resultado fue contundente. Aún una civilización transmitiendo a niveles de potencia del orden del megavatio se volvería indetectable más allá de 100 a 125 años luz. El modelo predijo este resultado con consistencia a lo largo de un rango de supuestos. Y produjo un número específico, testeable. La fracción de la galaxia en la que podríamos plausiblemente detectar cualquier civilización, dada la tecnología actual, es diminuta. Ahora bien, aquí está la parte que más importa para la paradoja de Fermi. El modelo replantea la pregunta. En lugar de preguntar por qué el universo está silencioso, pregunta, dadas las restricciones físicas, ¿qué esperaríamos oír si el universo estuviera lleno de civilizaciones? La respuesta es aproximadamente lo que observamos actualmente. Casi nada. El silencio, en este marco, no es una paradoja. Es el resultado predicho de la física aplicada a nuestras capacidades reales de detección. Esto no significa que el universo esté lleno de civilizaciones. Significa que nuestro fracaso en detectarlas no puede usarse como evidencia fuerte de que no existen. La ausencia de evidencia, en este caso, genuinamente no es lo mismo que evidencia de ausencia. Lo que la hipótesis del filtro de observabilidad temporal nos da es un techo sobre lo que deberíamos esperar detectar. Hace predicciones específicas, falsables. Los telescopios de próxima generación, instrumentos de 10 a 100 veces más sensibles que los actuales, deberían, si las civilizaciones existen en ciertas densidades, comenzar a devolver resultados distintos. Esos telescopios se están construyendo ahora.
Lo que encuentren estará entre los datos científicos más significativos recogidos en el siglo XXI. Y ya hay un instrumento operando que ha empezado a devolver resultados que nadie sabe del todo cómo interpretar. Mirando atmósferas planetarias distantes, encontrando química que los procesos naturales solos batallan por explicar. Los datos ya están. La pregunta es ¿qué significan? En 2023, el telescopio espacial James Webb giró sus espejos hacia un planeta a aproximadamente 120 años luz de la Tierra. El planeta es más grande que la Tierra, pero más pequeño que Neptuno. Orbita dentro de la zona habitable de su estrella. Los modelos actuales sugieren que podría estar cubierto por un océano vasto y poco profundo. Los datos que Webb devolvió contenían algo inesperado. Entre las moléculas detectadas en la atmósfera del planeta había un compuesto llamado sulfuro de dimetilo. En la Tierra, el sulfuro de dimetilo es producido casi exclusivamente por el fitoplancton marino, organismos oceánicos microscópicos que lo liberan como subproducto de su actividad biológica. Es, en un sentido específico y medible, una biofirma. Una sustancia química que los procesos vivos generan y que la química geológica o atmosférica no produce fácilmente por sí sola. El equipo de Webb señaló el hallazgo inmediatamente como tentativo. La señal era lo bastante débil como para que los investigadores advirtieran explícitamente contra la sobreinterpretación. Podría ser ruido. Podría ser un proceso no biológico desconocido. La confirmación requeriría observaciones de seguimiento que aún están en curso. Ese es el estado científico confirmado del hallazgo. Lo que la reacción de la comunidad científica dejó claro fue algo distinto. No que se hubiera encontrado vida extraterrestre. No se había encontrado. Sino que Webb es capaz de detectar biofirmas candidatas en planetas a más de 100 años luz. El instrumento funciona. El método es válido. Y la molécula que detectó es, precisamente, el tipo de química que la vida, si estuviera presente, se esperaría que produjera. Webb no fue diseñado primariamente para la detección de biofirmas. Fue construido para estudiar el universo temprano, la formación de galaxias y la química de las guarderías estelares. Pero su capacidad para analizar atmósferas de mundos distantes se ha convertido, en la práctica, en una de sus capacidades más consecuentes. Desde aquella primera observación, Webb ha seguido escaneando mundos potencialmente habitables. En la literatura científica se han discutido biofirmas candidatas adicionales. Ninguna ha alcanzado aún el umbral de detección confirmada. Mirando en la dirección opuesta, hacia las profundidades del universo antiguo, Webb entregó imágenes de galaxias que parecían demasiado masivas y demasiado estructuradas para su edad. Esto no aborda directamente la paradoja de Fermi, pero sugiere que la formación estelar y planetaria pudo ser más rápida en el universo temprano de lo que se creía, lo que extiende la ventana durante la cual la vida pudo haber surgido. Lo que vuelve el silencio, si algo, más difícil de explicar. Tenemos ahora un instrumento capaz de detectar las firmas químicas de la vida en mundos a más de 100 años luz de distancia. Estamos todavía en los primeros años de usarlo a plena capacidad. Los resultados hasta ahora son intrigantes, consistentes en su dirección y lejos de ser concluyentes. ¿Qué ocurrirá cuando se detecte una biofirma confirmada, una lo bastante fuerte como para resistir el escrutinio? Es una pregunta para la cual la comunidad científica ha estado preparándose, en silencio. Y las estimaciones de probabilidad de cuándo podría llegar ese momento son más específicas y más pronto de lo que la mayoría imagina. Porque los investigadores ahora han puesto un número sorprendentemente específico. Y las implicaciones de los dos posibles resultados, detección o silencio continuado, apuntan en direcciones agudamente distintas. Un preprint publicado en 2025 hizo una predicción lo bastante específica como para resultar incómoda. Usando un marco estadístico llamado análisis bayesiano, un método para actualizar estimaciones de probabilidad a medida que entran nuevos datos, los investigadores calcularon la probabilidad de que la humanidad detecte biofirmas confirmadas en otro mundo antes del año 2040. Su estimación, 68%. El 68% no es certeza. No está siquiera cerca de la certeza.
pero en términos científicos es una probabilidad mayoritaria fuerte. Es aproximadamente el mismo nivel de confianza usado en muchos estudios médicos para establecer que un tratamiento está funcionando. Está muy por encima del umbral a partir del cual los investigadores comienzan a tomar en serio un resultado. Y se aplica a un evento, la detección confirmada de química biológica en otro mundo, que era considerado esencialmente imposible de lograr apenas hace 20 años. Los investigadores construyeron su estimación sobre 3 factores. La capacidad demostrada de detección de biofirmas de Webb, la expansión planificada de arreglos terrestres de telescopios que entrarán en servicio a finales de los años 20 y principios de los 30, y el catálogo creciente de exoplanetas confirmados en zonas habitables. Dados todos esos objetivos y esa nueva resolución, la probabilidad estadística de que al menos algunos devuelvan química inexplicable sin biología es significativa. El artículo también introdujo un índice cósmico de aislamiento, una estimación basada en la densidad de civilizaciones potencialmente detectables dentro del rango observable. El índice nos ubica cerca del borde del contacto potencial, lo bastante cerca como para que la detección sea plausible, lo bastante lejos como para que el silencio continuado también sea consistente. Lo que hace que la estimación del 68% importe, más allá de su propio contenido, es lo que implica sobre los próximos 15 años. Podríamos estar en la ventana durante la cual la pregunta de si existe vida en otro lugar es respondida a través de la tranquila firma química de un microbio en un mundo oceánico distante. Esa respuesta no resolvería simplemente una curiosidad científica. Desplazaría todo el cálculo de donde se sitúa el gran filtro. Una biofirma confirmada en otro mundo sería la pieza única más importante de evidencia disponible para determinar si la parte peligrosa de nuestro futuro ya está detrás nuestro, o aún delante. Los 2 resultados posibles apuntan en direcciones opuestas. El cielo vacío confirma que quizá ya hemos superado el paso más difícil. Las biofirmas detectadas confirman que la vida es común y fuerzan la pregunta de dónde, exactamente, se sienta el filtro en el camino aún delante nuestro. Ambas llevan implicaciones más allá de la curiosidad científica. Sobre cuán seriamente tratamos los riesgos en nuestro horizonte. Sobre cuán urgentemente abordamos la transición lejos del consumo industrial. Sobre cuán cuidadosamente construimos las tecnologías que pueden ser, para las civilizaciones del cosmos, la prueba final. En 15 años podemos saber más sobre esta pregunta que cualquier generación antes de nosotros. Lo que hagamos con ese conocimiento es algo que decidimos ahora. Y eso nos lleva a los 2 últimos capítulos. Los que dejan atrás la pregunta de lo que les ocurrió a otras civilizaciones y se preguntan qué significa todo esto para la civilización que está haciendo la pregunta ahora mismo. Hemos recorrido este viaje entero siguiendo un solo hilo. ¿Por qué el universo parece vacío cuando la matemática dice que no debería? Ahora llegamos a la pregunta hacia la que el hilo siempre había estado apuntando. No dónde está todo el mundo, sino dónde estamos nosotros en la historia. Hay 2 versiones del futuro. No son igualmente cómodas. En la primera, el gran filtro está detrás de nosotros. El paso difícil, lo que vuelve raras a las civilizaciones inteligentes y capaces de viajar entre las estrellas, fue algo en nuestro pasado. El surgimiento de la vida misma, o el salto a las células complejas, o el desarrollo de la inteligencia. Lo que sea que fuera, lo superamos. Estamos aquí porque estamos entre un número muy pequeño de civilizaciones que llegaron tan lejos. La galaxia está mayormente callada porque el camino a la inteligencia es genuinamente difícil. Y resulta que nosotros lo estamos caminando. El silencio es el resultado natural de un universo donde nuestra clase de complejidad es rara. El camino por delante sigue siendo duro. Cambio climático, inteligencia artificial, restricciones de recursos. Pero no tiene muro oculto esperando. La humanidad, en esta versión, tiene algo que casi ninguna otra civilización en la galaxia posee. Un futuro con espacio para crecer. En la segunda versión, el gran filtro está por delante. La vida surge con facilidad. La inteligencia se desarrolla sin suerte extraordinaria.
La galaxia parece vacía porque las civilizaciones alcanzan regularmente, aproximadamente, nuestro nivel y entonces se detienen. En esta versión, los próximos siglos son los más peligrosos de la historia humana. La convergencia de tecnologías poderosas, límites de recursos, complejidad que se acelera y el problema del alineamiento, todos llegan, aproximadamente, al mismo momento en el desarrollo de una civilización. El momento en el que ahora nos encontramos. El silencio a nuestro alrededor, en esta versión, es un cementerio. Y estamos caminando hacia el mismo tramo de ruta donde todo lo demás desapareció. La respuesta científica honesta es que actualmente no sabemos cuál de las dos versiones es verdad. Los datos para ubicar el filtro con confianza aún no existen. Lo que sí tenemos es un conjunto de observaciones que vuelve urgentes ambas versiones como preguntas prácticas, con consecuencias reales para las decisiones que se están tomando ahora mismo. Si el filtro está detrás de nosotros, somos raros. La responsabilidad que viene con eso puede ser única en la galaxia. Sobrevivir. Expandirnos cuidadosamente. Volvernos el tipo de civilización que llena el silencio en lugar de sumarse a él. Si el filtro está por delante, la urgencia es distinta, pero no menos grave. Lo que nos distingue de las civilizaciones que no lo lograron no es nuestra inteligencia ni nuestra tecnología. Es si elegimos, antes de que el muro llegue, tomar la advertencia en serio. La paradoja de Fermi no es solo una pregunta sobre el espacio. Es una pregunta sobre si el tipo de ser que hace la pregunta es también capaz de oír la respuesta y actuar sobre ella. Queda un capítulo. Una única pregunta final. La que la observación de Fermi en aquella mesa de almuerzo siempre estuvo señalando. Fermi preguntó, ¿dónde está todo el mundo? Hemos pasado 25 capítulos siguiendo esa pregunta a través de la física, la biología, la teoría de juegos, la filosofía, la ingeniería y la historia. Hemos mirado filtros y bosques. Sondas y gigantes en hibernación. Una galaxia de 10.000 millones de años que debería ser ruidosa y que en cambio está casi perfectamente callada. Ahora la pregunta cambia. ¿Dónde está todo el mundo? Se convierte en ¿qué hacemos con esa respuesta? Aquí está el resumen honesto de hacia donde apuntan las evidencias. El universo es lo bastante viejo como para que innumerables civilizaciones hayan surgido y se hayan desvanecido. La matemática dice que deberían existir. Nuestras observaciones dicen que no podemos oírlas. Las explicaciones propuestas van de las esperanzadoras a las devastadoras y aún no tenemos los datos para elegir entre ellas con confianza. Lo que sí tenemos es una ventana. En las próximas décadas, Webb y sus sucesores empujarán la detección de biofirmas a rangos que vuelven plausible la confirmación de biología extraterrestre. Los arreglos terrestres de próxima generación extenderán la capacidad de búsqueda por radio en órdenes de magnitud. El proyecto Galileo llevará a cabo el primer relevamiento físico sistemático de nuestro sistema solar en busca de objetos artificiales. La inversión privada y gubernamental en el espacio se acelera a ritmos no vistos desde los años 60. Por primera vez en la historia de esta pregunta, nos acercamos a un punto en el que la ausencia de evidencia se vuelve significativa. Donde decir no encontramos nada realmente restringe lo que puede existir, en lugar de simplemente reflejar los límites de aquello que pudimos mirar. Esos datos van a llegar, independientemente de lo que elijamos hacer. Lo que elijamos hacer con ellos sigue abierto. Si el filtro está detrás nuestro, la respuesta apropiada es responsabilidad. Una civilización que ha superado el raro camino hacia la inteligencia puede portar algo que no existe en ningún otro lugar a lo largo de cientos de millones de años luz. Lo que hagamos con esa posición, si nos expandimos con cuidado y perseveramos, o consumimos y colapsamos, no es solo nuestra propia historia. En una galaxia que puede haber estado esperando tanto tiempo a que algo perdure, puede ser la única historia que actualmente se está escribiendo. Si el filtro está por delante, la respuesta apropiada es precisión. Las civilizaciones que no lo lograron probablemente fueron igual de curiosas, igual de inventivas, e igual de capaces de hacer las mismas preguntas. Lo que quizá no tuvieron fue tiempo suficiente entre la llegada de sus tecnologías más peligrosas y la sabiduría para manejarlas con cuidado.
Esa brecha entre el poder de construir algo y el juicio para construirlo bien es exactamente la brecha que la investigación en alineamiento, la ciencia del clima, la coordinación internacional y la reforma institucional existen para cerrar. El filtro, en esa versión, es una prueba. No es inevitable. El físico Arthur C. Clarke dijo una vez, existen dos posibilidades. O estamos solos en el universo, o no lo estamos. Ambas son igualmente aterradoras. Tenía razón en que ambas son aterradoras. Tenía razón también en que ambas son posibilidades. El universo no ha entregado un veredicto. Ha entregado un silencio, y nos ha dejado la interpretación a nosotros. Lo que hagamos con ese silencio sigue decidiéndose. En la dirección en la que apuntamos nuestros telescopios. En el cuidado con el que construimos nuestras herramientas más poderosas. En cuán seriamente tratamos la supervivencia a largo plazo de la única civilización que sabemos con certeza que existe. Fermi preguntó a dónde se fue todo el mundo. Nosotros seguimos aquí, por ahora. Ese es el hecho más importante del universo.